Buenas tardes, bienvenidos a los que se están uniendo. Gracias por participar en este webinar del PMI Capítulo México. Hola, buenas noches. Mi nombre es Blanca Campos, soy la vicepresidenta de voluntarios. Me pongo a sus órdenes también en lo que van ingresando todos los demás asistentes a este webinar. Para que, bueno, pues si tienen alguna duda de cómo ser voluntarios en el PMI Capítulo México, pues se puedan acercar conmigo, ya sea al finalizar la sesión o puedan enviarnos un correíto. Al final vamos a estar dando como estos datos de contacto. También si alguno de ustedes todavía no es miembro, por favor, acérquense a nosotras y podamos darles información al respecto. Estas sesiones, de alguna manera, están pensadas precisamente para salir un poco de los temas tan técnicos que tenemos, sino para dar también otro tipo de habilidades y otro tipo de información que creemos relevante para todos ustedes. Entonces, vamos a esperar unos minutitos más. Estamos a 3 minutos de dar las 7 de la noche, que es la hora programada para iniciar este webinar. Y posteriormente, pues bueno, estaremos teniendo una sesión de preguntas al final con nuestro invitado el día de hoy. Por favor, siéntanse en la confianza de que en la parte inferior de su pantalla ya tienen precisamente un chat para que nos puedan enviar sus preguntas, que estaremos haciendo ya sea dentro de la misma plática o bien hasta el final de la sesión. Cualquier duda, estamos ahí para ustedes. Ahorita Betty nos va a ayudar a poner los correos precisamente de nosotras para que puedan estar en contacto ya sea con Betty o conmigo para cualquier duda específicamente que tengan del capítulo o alguna información que quieran de alguna de las actividades que estamos teniendo al respecto. Bueno, pues buenas noches. Ahorita ya somos 15. La verdad que bueno, me da mucho gusto que este tema esté atrayendo a muchísimas personas. Em, y vamos a empezar en unos minutitos más. Empezamos 7:05 en punto, por si ahorita necesitan ir a tomar agua, necesitan por un snack. Sabemos que muchos están saliendo del trabajo, algunos otros vendrán quizá en el camino escuchándonos. Entonces, por favor, siéntanse en la confianza de ir por algo para tomar, para estar tranquilos en este webinar y en lo que esperamos, precisamente esperamos que ustedes puedan iniciarse este webinar. Por ahí ya vemos nombres de mucha gente que nos ha estado siguiendo en estos webinars. Por ahí está Guillermo, Angélica, Enrique. Enrique, cuéntame, ¿qué necesitas? Dame un segundito para poderte dar la voz. Dame un segundo, Enrique. Hola, Enrique, buenas noches. Ya tienes Hola, habilitado el... buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. Buenas noches. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué 5 minutos? ¿Por qué no empezamos en punto? Si la cita es a las 7, empezamos a las 7. Perfecto, Enrique, ahorita lo iniciamos, no te Y preocupes. los que están tarde, pues ¿para qué llegan tarde, no? Es una falta de Perfecto, respeto para los que ya estamos aquí. yo sé, lo sé. Eh, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias. No, de que al contrario a Gracias. ti.
Listo, entonces por el tiempo, precisamente como dice Enrique, por el tiempo que todos los que estuvieron puntualísimos, empezar. A ver, Guillermo, a ver, dame un segundo, antes de iniciar, vamos a darle el audio a Guillermo. Am, Creo que ya lo tiene. Ahí se me dame escucha. un- Buenas noches. Hola, Sí. buenas noches, sí. Nada más para comentar, de acuerdo con el otro comentario, pero adicionalmente veo que el chat está desactivado. Entonces, A no sé si podemos ver, también activarlo para que ya con esto ahí podamos está. dar No sé si ahí ya está. comentarios. Va. Sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gracias. Guillermo. Gracias por confirmarnos esa Saludos. opción. Bueno, pues bueno, quisiera entonces damos inicio a este webinar a nombre del Project Manager Institute Capítulo México, a nombre de mi compañera Beatriz Marín Mesa. Tenemos ahí una manita levantada. Lucero, dame unos segunditos y ahorita checamos contigo. Em, Listo. Eduardo también ya levantó la mano. Chicos, vamos a empezar el seminario. Ahorita creo que sigue teniendo problemas el chat por lo que veo, ¿verdad? Ah, creo que ese es el problema. Déjenme ver. Según yo, deben de tener uno de preguntas y respuestas. Ahí precisamente en el chat de preguntas y respuestas es donde ustedes pueden contactarnos, por favor. Ya Aurea, de hecho, ya nos puso aquí una pregunta. Aurea, cualquier pregunta y demás sería a través del chat de preguntas y respuestas dentro del webinar. Pues bueno, vamos a dar inicio. A nombre del Project Manager Institute Capítulo México, nuevamente les damos la cordial bienvenida a este primer seminario que está específicamente pensado en temáticas que pueden ser relevantes precisamente para nosotros como project y como personas normales de alguna manera. Y bueno, le doy la cordial bienvenida a esta sesión a Alejandro Tapia. Alejandro, muchas gracias por este tiempo que nos vas a compartir. Quisiera presentarles a Alejandro Tapia. Alejandro está súper metido en el área de finanzas, en el mundo de las finanzas, y lógicamente se dedica a trazar, pues lógicamente, futuros. Es un arquitecto de estos futuros financieros para muchas personas como nosotros. Su viaje precisamente empieza en el ITAM, en la parte de como su formación es administrador en el ITAM, seguido por un MBA en el IPADE, donde precisamente comprendió la parte de la seguridad financiera y lógicamente tiene más de 25 años de experiencia en casas de bolsa y operadoras de fondos. Alejandro ha sido un gran aliado para diversas empresas financieras. Tiene una lista interminable que nos llevaría todo el seminario decirlas. Y la parte más importante es que él tiene es muy especialista en la parte de planes de pensiones, privados, fondos de previsión y cajas de ahorro. Entonces, bueno, creo que su misión nos va a ayudar muchísimo, pues sobre todo a gestionar nuestro propósito de vida en el sentido, pues bueno, para nuestro retiro. Muchos de nosotros quizá ya estemos en esos tiempitos de ya estarlo pensando. Entonces, pues bueno, Alejandro, sin más, me gustaría agradecerte nuevamente que estés con nosotros. Y por favor, adelante. Muchas gracias, Blanca. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho su participación y su presencia. Y como lo dijo, si les parece bien, al final vamos a tener todas las preguntas que ustedes quieran analizar. Y bueno, voy a proceder a mostrar la presentación. Yo trabajo para varias empresas y entre ellas en la cual estoy mostrando y basando esta plática es Scandia. Voy a empezar platicándoles un poquito de esta empresa, simplemente para que la ubiquen los que no tienen la oportunidad de haberlo hecho. Scandia es una empresa que maneja en México más de 7.000 millones de dólares y principalmente, como lo comentó Blanca, está basado en empresas y en sus prestaciones y beneficios. Por desgracia, cada vez son más escasos, pero quiero que vean la calidad de la cartera de la empresa, que algunas inclusive tienen presencia, pues tal vez en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, porque creo que esto es un foro nacional.
Y como ven, es bastante impresionante ver que de las empresas más famosas, que son de las de su giro tecnológicas, entre ellas Google, Microsoft, le dan la confianza para manejar este tipo de prestaciones o beneficios a sus empleados. Esto lo muestro para la tranquilidad de que sepan que en dado caso que se animen a hacer pues una nueva acción en su vida, como bien lo comentaban, que creo que esto es importante, en que ustedes tomen mejores decisiones, pero teniendo mejores herramientas, pues sepan que están respaldados, en el caso de este producto en particular, por una empresa de primer nivel. Entrando en materia, este webinar se trata de platicarles un poco del tema de la pensión. El año pasado todavía hubo mucho revuelo antes de la salida del expresidente, porque él hizo algunas modificaciones e intervenciones a instrumentos relacionados a las pensiones. Y creo que todos los días es buen momento para pensar en el futuro, porque en México, por desgracia, tenemos la costumbre de pensar que tenemos que vivir el hoy, pero a ver mañana cómo le hacemos. Pero en particular para este tema, como otros que puede ser comprar una casa, que son procesos de largo plazo habitualmente, tenemos que tener muy claras las decisiones que debemos de hacer y la disciplina que en este caso como project managers y ustedes que tienen esa habilidad de tener cosas muy claras y planeadas, pues deben de estar considerando. Vamos a entrar en materia porque la verdad nunca nos ponemos a pensar cuánto dinero vamos a necesitar para cuando nos jubilemos. No importa nuestra edad, si tenemos 25 años o 55, esta pregunta es igual de importante. Y yo voy a invitarlos a que reflexionen antes de irnos al futuro, qué están haciendo también en el presente. ¿Qué me refiero en el presente? Acabamos de vivir hace menos de 3 años el término de un evento que no se tenía considerado por nadie, que fue la pandemia, y pues por desgracia parece que cuando vamos a lugares públicos, pues ya todo el mundo se le olvidó que hay que tener un espacio y demás. Pues este tema del ahorro y de la inversión hay que tenerlo todos los días presente. ¿Por qué? Porque es importante, en mi humilde opinión, como asesor, que todas las personas en México tengamos como paso número uno un fondo de emergencia. Y pongo eso porque ahí dice, ¿qué pasaría si te quedas sin empleo? Tengo entendido que muchos de ustedes trabajan bajo proyecto o con cierta ciclicidad, no son empleados fijos, pero esto de todas maneras aplican y con más razón, hay que aprovechar las vacas gordas para cuando estén las vacas flacas, como dicen por ahí. Lo que yo los invito primero, que me gustaría que lo anoten si es que están tomando nota, es que todos debemos de tener un fondo de emergencia de al menos 6 meses de gastos. ¿Por qué gastos? Porque por desgracia también en México vivimos acostumbrados al crédito. Siempre estamos esperando si somos empleados asalariados, que si te van a dar el fondo de ahorro, que si te van a dar el aguinaldo. Y pues en el Buen Fin nos gastamos el dinero de la Navidad y si tienes utilidades ya te las gastaste. Yo creo que en ciertos momentos de la vida eso no está mal, pero no hay que gastarnos todo, ¿ok? Eso cada quien lo determinará, pero finalmente y regresando, paso número uno, hay que pensar en tener este fondo de emergencia porque regresando a la pandemia, pues varias de las personas que están aquí probablemente tuvieron una pérdida o de empleo o tuvieron que pagar gastos extraordinarios de medicinas, independientemente que tengan un sistema de seguridad social que se las dé o una póliza de gastos médicos. Y ya entrando en materia, quiero invitarlos a que piensen y se vayan concientizando que todos los mexicanos, y me refiero a mexicanos a las personas que trabajan y generan impuestos en México, no necesariamente que tengan la nacionalidad, deben de tener, si quieren seguir viviendo en México, una pensión digna. Y para tener una pensión digna hay que considerar algunos gastos mínimos.
Y estos gastos nos van a ocasionar que tengamos que cambiar nuestra perspectiva de lo que habitualmente conocemos como ser millonario. Estamos acostumbrados a que ser millonario es imaginarnos que nos vamos de vacaciones a Mónaco y nos compramos un auto deportivo como un Ferrari. Y para efectos de la pensión, estamos en otro lado pensando así. Tenemos que tener un ahorro que nos ayude a vivir lo más similar y dignamente posible con respecto a cómo vivíamos cuando generábamos ingresos. El primer concepto que me gusta comentar en estas pláticas, como ven, es el de comer. Pues como dicen por ahí, tenemos la mayoría la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? En este ejemplo estoy poniendo una alimentación muy sencilla que ya ni siquiera en un Vips o en una cadena de cafeterías de ese tipo se puede llevar a cabo. Comiendo, desayunando y cenando por menos de 70 pesos, suponiendo que eres muy ordenado y que eso te va a nutrir bien, y asumiendo que siendo seres sociables tenemos una pareja, nada más de comer, vamos a gastarnos 2.700.000 pesos. Entonces, regreso, el pensar en ser millonario no es ser alguien que va a ir derrochando el dinero, esto es para que comas. Por otro lado, asumiendo que tienes una casa propia, estamos poniendo muy, muy limitados los gastos. Imagínense, 1,000 pesos al mes de luz, agua, celulares, aplicaciones como Netflix, etcétera. Unas vacaciones de 25,000 pesos al año por 20 años. Sumándole eso a lo que ya habíamos visto de la comida, ya llevamos casi 3,5 millones de pesos. Algunos de ustedes, ya sea porque lo tuvieron en una empresa o por decisión propia, pagan una póliza de gastos médicos. Este es un tema que espero que estén interesados y al final podamos platicar, porque aquí se pone una cotización también muy sencilla de 45,000 pesos al año por 20 años por 2 personas, nos da 1,800,000 pesos más. Resumiendo, quien crea que recibiendo del sistema de seguridad social que le corresponda de acuerdo a cuando se inscribió en la ley del seguro social, si es que lo está, porque tal vez algunos de ustedes, al ser trabajadores independientes, nunca han cotizado, van a tener que tener juntado para vivir de una manera muy sencilla con casa propia aproximadamente 5,5 millones de pesos. Aquí seguramente pues más de uno dice, oye, pues algo no estoy considerando. Y de eso se trata esta reunión, primero concientizarnos y ver cómo podemos mejorar ese futuro, porque yo estoy de acuerdo que no debemos de vivir todo para el futuro, pero tampoco tenemos que vivir todo para el presente. Y si no tienes nada acumulado, es un buen momento, eh, este pues vamos a tener que empezar a generar una inversión. Quiero aquí hacer una pausa explicándoles en mi concepción y para efectos didácticos qué es invertir y qué es ahorrar. Adelante, Blanca, creo que quieres hacer un comentario. Sí, quisiera hacer un comentario porque ya nos llegó una pregunta por acá en las preguntas y creo que es bastante interesante. Y pregunta Miguel Hernández que qué opciones existen para manejar el fondo de emergencia de tal forma que nos generen rendimiento para que esto no se deprecie, pero que podamos disponer de ellos en cualquier momento. Ok. Me gustaría, Miguel, si no tuvieras inconveniente, en meterme a ese tema cuando explique algunos beneficios fiscales que tienen las opciones de ahorro y con mucho gusto lo voy a comentar ahí, ¿te parece? Sí, ya había visto aquí, ya tengo abierto también lo de las preguntas, entonces espero no tengas inconveniente, Miguel, gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, les explico. En México existen básicamente para las personas como ustedes, que la mayoría son o asalariadas o independientes, dos esquemas de pensiones de manera tradicional. El esquema de 1973, que se le llama el del IMSS, y el esquema de 1997, que es la AFORE.
Lo que se hacía antes, en 1973, era lo que se le llama un plan de beneficio definido, en donde se define un beneficio, como su nombre lo dice, de un porcentaje o un monto específico en que las personas pueden jubilarse de manera vitalicia. Básicamente, para resumir y para efectos de esta plática, la persona actualmente que tiene derecho a la ley del IMSS, el monto máximo aproximado que ahorita está recibiendo, jubilándose hasta los 65 años de edad, cumpliendo una serie de requisitos del IMSS, que son un número X de semanas cotizadas, que no haya dejado de trabajar entre un trabajo y otro de X forma, etcétera. Esto es todo un rollo, perdón la palabra, pero creo que es muy claro. Se va a ganar más o menos ahorita 80,000 pesos al mes, que para muchos será tal vez poco, para muchos será mucho, etcétera. Me parece un monto honorable, aunque estadísticamente a nivel mundial no es de lo más alto, pero bueno, suena bien, ¿no? 80,000 pesos al mes, pues sí te alcanza para cubrir muchas cosas. Mientras tanto, que la ley del 97, llamada la Afore, comúnmente, solo va a proporcionar, al ser un sistema de contribución definida, que como su nombre lo dice, cambió de definir un beneficio a la contribución, de que se te quita un porcentaje que aporta el gobierno, otro la empresa y otro tuyo, para el ahorro para tu retiro. Cumpliendo el mismo número de semanas, como hacer una analogía, que la ley del 73 y que gane 80,000 pesos, una persona con la Afore, lo máximo a lo que aspira actualmente son aproximadamente a 26,000 pesos. En resumen, lo que les puedo decir es que el nuevo esquema de pensiones que se instituyó el 1 de julio del 97, que significa que cualquier empleado que entró a cotizar en el Seguro Social a partir de esa fecha, es la que tiene derecho a recibir, pues es más de 3 veces menor que la ley anterior, ¿no? Entonces, pues con más razón, toda esta gente tiene que considerar cómo va a llegar a ese monto que hablamos muy solemnemente de 5,5 millones de pesos para subsistir 20 años sin más ingresos. ¿Por qué cambió la ley? Bueno, hay varios factores, pero lo más importante es la demografía. Como ustedes saben y viven probablemente, muchos de nuestros papás o abuelos tenían muchos hijos, hermanos y entre todos se ayudaban. No es lo mismo que una abuelita tenga 10 hijos y cada quien le dé 2,000 pesos, estoy dando un ejemplo, para el gasto, a que la abuelita de ahora tenga 2 hijos y pues que le digan que no le van a dar nada. Es un poco de tema, es un asunto importante y bueno, pues además de que no era posible el mantener este esquema tan bondadoso, no solo en el IMSS, en Pemex, en CFE, de establecer objetivos de beneficios definidos, porque no son sostenibles en el largo plazo, no solo en México, sino a nivel mundial. Me está llegando una pregunta, 80,000 pesos al mes, son 19, con esto ya libramos vivir una jubilación digna. Esta sí la voy a contestar ahorita. Guillermo, buenas noches. Depende de cómo vivas tú, depende cuánto gastes al mes. Esto, dentro de otras preguntas, son de las que a mí me va a interesar, que ojalá que les pueda ayudar de manera individual, porque cada quien tenemos una percepción diferente del riesgo, necesidades diferentes, a adecuarnos a decir, oye, pues sí te va a alcanzar, ¿no? O hay gente que se conforma y luego piensa que le va a alcanzar. Estos 80,000 pesos al mes, lo vuelvo a reiterar, es solo considerando que te jubiles a los 65 ante el IMSS con todos los requisitos. Es muy común que los mexicanos digan que a los 60 años ya se quieren jubilar. Para que lo sepan, los que tienen esa idea, te jubilas al 75% de la pensión. Entonces, si multiplicas 75% por los 80,000 pesos, no llegas a los 60,000 pesos al mes y después dicen, ups, ya no me está alcanzando porque me jubilé a los 60 en vez de los 65. Ese es otro tema que también hay que analizar muy a detalle.
Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Eh, Luego viene un aspecto muy importante, aunque dije la fecha, al igual que la poca educación financiera que recibimos independientemente en qué tipo de escuela fuimos, y me refiero si fue bachillerato, preparatoria y demás, nos deberían de dar clases de finanzas personales, pero además tan sencillo de saber cuándo nos vamos a jubilar o no con respecto a estos temas, porque hay una línea muy fácil. El dígito tercero y cuarto de nuestro número de seguridad social, que algunos seguramente igual ni nunca han visto, pero pues que no es algo tan importante, es ¿qué año empezaste a trabajar para efectos del IMSS? A excepción de algunas escuelas o universidades públicas que tienen la obligación de registrar a los estudiantes para tener un servicio médico, este dato sí te da la certeza de qué tipo de ley para cierto sector de la población te va a tocar. Y hago el resumen. Uno, si el tercer y cuarto dígito dice 96 o antes, quiere decir que empezaste a cotizar en el IMSS de 1996 para atrás. Esas personas tienen derecho a jubilarse por la ley del IMSS, ¿ok? No hay mucha duda. Si este número dice 98 o 1998 o ya todo el siglo XXI, pues es evidente que ya les toca la Afore. La única duda es si está en el 1997. Y esto también es muy fácil de leer. El primer semestre del año del 97 hasta el 30 de junio tienes derecho al IMSS si entraste a trabajar el 30 de junio. Por desgracia, que es muy injusto, si empezaste a trabajar el 1 de julio del 97, ya tienes la ley del Afore. Entonces, este es un dato importante, interesante, porque habrá gente y más ustedes que son personas que trabajan de manera independiente o tienen despachos y tienen gente a su cargo, pero puede ser gente que esté en esa duda. Esta es la forma más fácil de leer esta situación. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dentro de los servicios que manejo, también está el que las personas puedan, que es normal cuestionarse, oye, yo cotizo en el IMSS a un nivel de 40,000 pesos y quiero jubilarme con los 80,000. ¿Se puede? La respuesta es sí, y eso se tiene que hacer un estudio y se tiene que ver cuánto puede aportar por arriba de sus cuotas del IMSS para poderse jubilar con el sueldo más arriba. Eso también de manera personal, con mucho gusto, podemos platicar en su momento. Bueno, ya vamos a entrar, por desgracia, a mostrar las deficiencias de nuestro sistema de pensiones, que ha tratado de copiar algunos modelos, pero pues no nos ha salido bien. El año pasado y antepasado, el expresidente hablaba mucho de esta palabrita y es importante que la conozcan, que se llama tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo no es otra cosa que el porcentaje del dinero que recibes con respecto de tu último sueldo. Por ejemplo, en la gráfica dice en México que es en 26. Aproximadamente si recibías 100,000 pesos al mes, en México solo te vas a llevar con la Afore 26,000 pesos. Así es más o menos como lo tienen que leer. Como ven, pues es un tema con un área de oportunidad enorme y esto lo tienes que cubrir si vas a recibir solo menos del 30% de alguna manera y la manera en cómo lo vas a cubrir, suponiendo que tienes la Afore, pues es ahorrando, no tienes otra opción o siguiendo trabajando, ¿no? Que eso tampoco está mal, nada más que conforme vamos creciendo, yo creo que nunca debemos de dejar de trabajar, pero el nivel de trabajo y las horas de trabajo sí tienen que ir cambiando, ¿no? Porque nuestro cuerpo no nos responde igual. Por otro lado, está la gráfica del porcentaje de nuestro ingreso que ahorramos si somos asalariados. Y en México ahí todavía dice 6,5 y se aprobó una ley en donde se quiere llevar esto al 13%. Les quiero platicar que a pesar de que suena muy bonito eso,
el ejemplo de Chile que ven ahí, que está al 10%, es un ejemplo dramático porque nosotros copiamos el modelo de ahorro de la Afore a Chile. Y a pesar de que Chile lo hizo muchísimos años antes que México, ya se empezaron a jubilar las personas y hubo manifestaciones porque vieron que no les alcanza con lo que están ahorrando de manera individual en el sistema de las afores chilenas, por decirlo así. Entonces, con más razón, viendo experiencias de otros países e inclusive del que copiamos un poco el modelo, pues tenemos que concientizarnos que depende de nosotros cómo queremos vivir nuestra vejez. Resumiendo, eh, además de que solo el 33% de la población económicamente activa cotiza en el IMSS, que es muy poco, o sea, si habemos 100 millones de personas que somos económicamente activos, solo 30 millones está en el IMSS. Pues tenemos que considerar que no nos va a alcanzar con esa simple consideración. En México estamos muy acostumbrados a decir que el gobierno nos tiene que pagar todo, pero nosotros no estamos aportando lo suficiente para poder, en este caso en particular, llegar al objetivo de al menos un 80% de tasa de reemplazo o 80% del último sueldo que tenemos, que no suena tan mal. Como saben, y nada más para efectos de recordarles, en México el sistema del Afore está dado porque el gobierno, el patrón y el trabajador aportan a esta subcuenta de retiro y dependiendo nuestra edad, existen 4 CIEFORES que a mí me gusta hacer la analogía para explicarles. Es como si te cambiaran el coche dependiendo como cuándo vayas creciendo. La verdad, los manejadores de los Afores son gente muy experta y muy buena, pero el reto que tienen es que tienen que vender los coches cada vez que tienes que pasarte a un tranche diferente. ¿Qué es esto? No es lo mismo el Afore de los 25 años a la de los 40. La mezcla de inversión que tiene es diferente, pero sí tienen que vender ciertos activos y pues ahí es de, perdón, suerte, si cuando te cambiaron el coche la situación económica estaba buena y mala. Esto los digo para que ustedes sepan, porque es muy común que la gente, yo le escucho y dice que las Afores les roban su dinero cuando ven el dinero que aparece como valuación en sus estados de cuenta de las Afores. Y la verdad, ahí nada más quiero hacer una precisión que con mucho gusto al final, si quieren, platicamos. Una cosa es la valuación y otra cosa es lo que se llaman las minusvalías y las plusvalías, porque las pérdidas y las ganancias solo se ejecutan al momento de que quieres retirar el dinero. O sea, puedes ver que la bolsa sube mucho o que las tasas de interés te pagan mucho, pero si tú no retiras tu dinero, pues es una simple valuación. Una valuación hecha por entes externos a las Afores de manera profesional que da certidumbre que lo que dicen que vale es cierto. Eh, Aquí ya vamos a empezar a concluir un poco el tema de cómo está el sistema y seguramente hay gente que tiene esta edad o menos y pues además de que tienen una expectativa de vida más alta, quiero decir que van a vivir más tiempo, que es un factor más que importante para considerar, que estén conscientes un poquito de cuál es la realidad en cuanto a cómo vamos a vivir nuestra retiro. Y por desgracia, más del 60% por no tomar las acciones a tiempo, va a depender de familiares, amigos o de una palabra que a nadie le gusta, que se llama caridad. Ahorita voy a decir la palabra. La palabra jubilación viene del latín y quiere decir júbilo, que algunas personas que sean religiosas han escuchado, y júbilo quiere decir gozo, dicha. Yo la verdad, cuando veo que se jubilan las personas, no las veo ni dichosas ni gozosas, las veo preocupadas por esa falta de planeación y pues eso que les está acarreando el que no puedan cubrir sus gastos básicos. Casi el 30%, a pesar de esta expectativa de vida más alta, va a haberse fallecido. Y el 5% que decía yo ya no quiero trabajar o a los 60 o a los 65, pues va a tener que seguirle dando, ¿no? Porque no hay de otra.
y solamente el 5% va a ser económicamente independiente. Esto quiere decir que sí logró mantener su vida como cuando trabajaba y solo el 1% dentro de ese 5 va a ser rica, ¿no? O sea, puede hacer lo que soñó de comprar cosas, viajar y demás. Ahora, entonces, ¿qué pasa con todo esto, no? Que son datos duros, fuertes, difíciles de aceptar para nosotros como gente, pues que nos gusta hacer las cosas con procesos y demás. Pues como les digo, mínimo necesitan pensar que necesitan tener entre el 70 y el 80% de su último sueldo para que puedan vivir bien, ¿no? Porque tal vez si dices, bueno, si ganaba 100 y ahora gano 80, todavía la libro. Estoy yéndome a la exageración, ¿no? Para el 100 es porque es muy fácil hacer el 80%. Y recordándoles de dónde va a salir ese dinero. Uno, si cotizas en el sistema de seguridad social, puede ser que aquí haya personas, y no lo mencioné porque es muy poco usual, pero que coticen en el ISSSTE o en el de las Fuerzas Armadas, que por desgracia en México son sistemas que no son 100% equiparables para efectos de pensiones en México. Pero bueno, puedes tener un sistema obligatorio, llamémosle Afore, ¿vale? Algunas personas habrán trabajado o están o estuvieron en una empresa que tenía un plan de pensiones privado, que también cada vez es más raro, que lo que hace es aportar dinero independientemente de lo que les pague el IMSS o la Afore, ¿ok? Y más bien lo que vamos a tener que hacer es entre un plan individual de retiro, junto con seguir trabajando, conseguir ese 70-80% de nuestro sueldo, que es lo que al menos deberíamos de aspirar. Para esto, el gobierno creó un mecanismo desde el 2004, que esto es lo grave, que no está bien difundido, en donde nos permite que hagamos aportaciones a un plan personal de retiro. Espero que la mayoría de las personas que están aquí ahorita conozcan y deduzcan impuestos, porque deducir impuestos en gastos tenemos pensado que el gobierno es buena onda, y perdón que lo diga con esas palabras, pero no es así. El gobierno solo está permitiendo que los servicios que no permite otorgar de la calidad y necesidad de algunas personas se cumplan, como es el caso de los honorarios médicos junto con pólizas de gastos médicos, en donde gente pues no le parece que una institución del sistema de seguridad social les satisfaga. Los gastos funerarios, los intereses reales de hipotecas, todos estos son gastos, pero la gente no conoce que adicionalmente a los gastos se pueden deducir aportaciones periódicas para ahorrar para mi retiro, ¿ok? ¿Qué significa esto? Y esta lámina es la más importante. Cualquier persona en México que paga impuestos tiene derecho a deducir gastos por hasta 5 UMAS, que antes eran los salarios mínimos, con este tope, y además, no es IO, es además, tiene derecho a ahorrar para un plan personal de su retiro, en donde tiene el derecho a aportar hasta el 10% de su ingreso anual con este tope. Y permítanme hacer un ejemplo para ir aterrizando esto. Vamos a suponer que alguna de ustedes tenga un ingreso como asalariado por 1,000,000 de pesos. ¿Qué es ingreso anual? Es tu sueldo más tu aguinaldo, más tu fondo de ahorro, más tu PTU, más si te dieron alguna otra cosa. Cuando tú haces tu declaración de impuestos y le pones en el SAT el monto, o el SAT te da más bien ahora el monto, y tú le aprietas, ese es tu ingreso anual, no es tu sueldo. Tu sueldo puede ser de 100, pero con estos factores más, pues tu ingreso anual en términos mensuales puede ser de 120, por ejemplo. ¿Ok? Tienes derecho a deducirlo. Es muy fácil explicar qué significa deducir. Deducir es que el gobierno, por ahorrar para mi retiro,
me regrese a mi cuenta de débito dinero. ¿Ok? Voy a hacer el ejemplo. Y ahorita, con mucho gusto, si tienen preguntas, me las ponen en el chat, aunque creo que va a ser muy claro. Perdón, el de preguntas y respuestas. Vamos a suponer que su ingreso anual es de 1 millón de pesos en todo el año. El 10% de su ingreso anual son 100,000 pesos. ¿De acuerdo? De esos 100,000 pesos, yo tengo derecho a que el gobierno me deduzca o me regrese impuestos, que es el primer beneficio. ¿Qué significa eso? Si mi tasa de impuestos, o sea, lo que me quita el gobierno como ejemplo, es el 30%, el 30% de 100,000 pesos son 30,000 pesos. ¿Qué les parece que por ahorrar 100,000 pesos en un año me regresen 30,000 pesos al otro año? Eso es lo que hace un plan personal de retiro y eso es lo que es deducir. En términos financieros, esta deducción la tienen que ver como por 100,000 pesos me pagaron el 30%. Yo no conozco, y ustedes que alguna vez hagan proyectos chiquitos, grandes, pero por 100,000 pesos de inversión que te paguen el 30%, yo no conozco nada. Este producto te lo da. Además de que todos los rendimientos que generas, de acuerdo, que hay un poquito la pregunta que me habían hecho hace ratito, son exentos de impuestos. No sé si están conscientes, pero cuando nosotros invertimos, por ejemplo, en CETES, nos quitan impuestos dependiendo qué tasa de interés es con respecto a la inflación vigente. Entonces, este beneficio de este producto que se llama Plan Personal de Retiro es que te permite ahorrar para un retiro más digno, teniendo como único requisito, además de tener que no puedes deducir más del 10% de tu ingreso, que lo retires hasta los 65 años. Oye, Alejandro, yo tengo 60 y yo ya me quiero retirar. Te podrás retirar de la empresa, pero para efectos del dinero, para retirarlo de este mecanismo que es lo más eficiente en términos fiscales para cualquier persona que pague impuestos, solo lo puedes retirar sin que te retengan impuestos a los 65 años. ¿Ok? Esto es muy importante porque, como les digo, además de que te regresen impuestos, no pagas más impuestos por invertir. Es una desgracia, pero por todos los servicios y a algunos que no nos complace, el gobierno nos cobra, ¿no? Entonces, este sería un caso. Yo no veo un incentivo real para que el gobierno nos quite impuestos por nuestras inversiones, pero se realiza. Y pues bueno, yo ya llegué aquí hasta la parte de explicarles cuál es el producto. Estoy abierto a que como quieran manejar en la sesión, ya sea de voz o por el chat, por las preguntas y respuestas, lo vayamos haciendo. Independientemente de eso, a mí me va a interesar mucho que ojalá pueda platicar con todos ustedes para conocer cuál es su situación. Todo esto es confidencial y por eso se hace de uno a uno. Aquí vienen mis datos de contacto y si gustan escanear y dejarme sus datos para poder platicar, a sus órdenes. Voy a ampliar en este momento, antes de empezar esta parte, la pregunta que me hicieron previamente. ¿Cuál es la manera más eficiente de manejar mi plan de emergencia o mi fondo de emergencia? Con mucho gusto, lo podemos ver en tu caso personal, pero existen fondos de inversión que tienen una menor tasa de impuestos, invirtiendo de cierta manera, que ahorita no quiero generar pues que se generen dudas innecesarias, pero en tu caso búscame y con mucho gusto lo vamos viendo, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias. La verdad es que creo que es un tema que nos da para muchísimas más preguntas y qué bueno que están aquí preguntando muchos de los que están como asistentes. Y Ricardo nos hace una pregunta que es, él hace aportaciones voluntarias actualmente a Afore, pero también está interesado en un plan de retiro. ¿Sería bueno aportar a ambos o valdría la pena mover su ahorro voluntario a un Afore, a un programa de retiro?
¿O en qué porcentaje de mi ingreso sería adecuado hacer mi ahorro? ¿Existe un plan de retiro que pueda contratar en línea con aportaciones flexibles sin contratar un seguro de gastos médicos? ¿Cómo hace esto Ricardo? ¿O cómo haría posible todas estas preguntas que nos envía? Ok. Buenas noches, Ricardo. Mira, lo primero, la ley estableció el plan personal de retiro que te lo puede ofrecer una Afore, una casa de bolsa, un banco, una operadora de fondos. El vehículo, como te lo maneja Scandia, es mediante una inversión con componente de seguro, porque tiene las dos empresas, tiene una operadora de fondos y una aseguradora. Yo me gustaría que supieras que está perfectamente bien hecho en la Afore, sin embargo, no tienen tantas opciones de inversión como, por ejemplo, lo tenemos en Scandia. ¿Qué quiero decir? Que si quieres invertir en ciertos portafolios en particular, la Afore no te lo permite. Por otro lado, y por desgracia ya pasó el año pasado, la presidencia dijo que iba a empezar a considerar invertir recursos de la Afore, aunque las personas tengan 70 años, pero ellos no saben que tienen el dinero, bla, bla, bla. Y eso dio un poco de incertidumbre. La respuesta es, ¿se pueden invertir en los dos lados? La respuesta es sí. Puedes tener tantos planes personales de retiro mientras no cubras el 10% de tu ingreso acumulable. Pero yo te recomiendo que, dependiendo, que creo que en las Afores no hay ese castigo, si te puedes cambiar y te sientes más cómodo en algo que tengas más control de la decisión de inversión, y además de que, por ejemplo, el producto que yo ofrezco está en un fideicomiso que hace inembargable tus recursos, esto quiere decir que solo tú y tus beneficiarios lo pueden recuperar en caso de que tú no puedas, ya sea porque te moriste o porque te quedaste incapacitado. Pues tú estés más tranquilo. Con mucho gusto espero que podamos platicar y entramos más a detalle. Muchas gracias, Alejandro. Por acá tenemos otra. Dice, ¿se puede generar interés compuesto haciendo estrategia de aportar al programa de retiro ese mismo monto que regresan al siguiente año? ¿Es correcto? Qué excelente pregunta y esa es una muy importante. Les voy a explicar para los que no tienen ubicado, porque igual si se acuerdan de la escuela. Interés simple es que es un solo evento cuando se generan los intereses, que es como operan los CETES. Se los voy a explicar muy rápido y muy fácil. Vamos a suponer que tienen 100,000 pesos y la tasa de interés es del 10%. Para ejemplos otra vez reales, aunque ahorita ya la tasa ya bajó del 10%. Eso quiere decir que si invierto en un CETE a un año, yo invierto los 100,000 pesos por el 10%, pues me van a dar 10,000 pesos. El día uno yo ya sé que son 10,000 pesos y me tengo que esperar un año para que se me pague ese dinero. El interés compuesto, como lo comentó la persona de la pregunta, a diferencia de eso, se calcula diario y es como operan los fondos de inversión, que es en base en lo que se invierte en el producto que yo les quiero ofrecer para el retiro. ¿Qué significa esto? No es lo mismo que invierta el 10% de una sola vez a 360 veces, que es un año financiero. Si tú tienes la tasa del 10% y le sacas el factor de un día, o sea, 1 entre 360, te va a dar un factor. Si tú inviertes esos 100,000 pesos, el día de hoy te va a dar, por ejemplo, 30 pesos. Y entonces, de un día al otro, ya tengo 100,030. Y el día 2 voy a tener 100,030 más 30 pesos más o 31 pesos más, son 100,060. Y esto se va haciendo una bola de nieve. Entonces, definitivamente la inversión de manera compuesta, pues es más abundante, ¿no? Muchas Veo otra gracias. Muchas Gracias. gracias, Alejandro. Acá tenemos otras dos preguntas. La verdad es que todas han sido muy buenas. ¿Qué opinión hay sobre Afores para menores de edad? ¿Y es más recomendable ahorrar en un plan de retiro de una aseguradora que con una Afore en aportaciones voluntarias? Como te dije, no es que sea más seguro, pero yo no creo que vaya a intervenir el gobierno, las Afores, y que vayan a decir que se nacionalicen los recursos de todos los ahorradores, como ha sucedido en otros países. Pero imagínate que suceda.
Imagínate que suceda en tu ahorro voluntario. Yo te invito a pensar si hay otros esquemas, ¿por qué vas a ahorrar en el esquema que puede suceder eso? Y segundo, no estoy diciendo que vaya a suceder. Como le comenté a la persona anterior, que yo sepa, las Afores no te proporcionan la versatilidad de darte tantas opciones de inversión como en una casa de bolsa o en una operadora de fondos. Listo, gracias. Esa era una pregunta de José. José, esperemos que te haya quedado un poquito más claro la respuesta de Alejandro. Por acá, Mónica López nos pregunta que ella quisiera saber el monto mínimo estimado para iniciar un plan de retiro y le da miedo perderlo todo por no poder pagarlo en algún momento. Entonces, Es una excelente creo que pregunta. todos tenemos ese miedo de qué pasa si ya después me quedo sin trabajo, si ya no tengo ese ingreso. ¿Qué va a pasar con esa parte? Muy bien. Te comento y es una excelente pregunta. El monto mínimo no me gusta darlo, porque ya lo preguntaron, porque la gente se acomoda a eso y decir, ay, pues empiezo con esto. El monto mínimo son aportaciones mensuales que no tienen que ser mensuales, el equivalente a 1,500 pesos al mes. ¿Ok? ¿Por qué te digo que no te quedes con esa comodidad? Porque yo ya tengo por ahí algún cliente que gana 3 millones de pesos al año y aporta 1,500 al mes. En 10 años va a aportar, perdón, en un año aporta 18,000 pesos. Eso es lo que son 1,500 pesos al mes. Esa persona, si gana 3 millones, divídelo entre 12, pues es un dineral lo que gana al mes. ¿Tú crees que le van a servir si le faltan 20 años de ahorro, haber ahorrado 360,000 pesos como aportación extra? Entonces, tu pregunta es muy buena y lo estoy diciendo, pero no te acomodes a decir, ay, pues 1,500 y luego veo. Está bien, digo, por eso les digo que esto depende de cada uno, cómo sean sus condiciones, pero no se acomoden a decir, ay, pues pongo 1,500 y ya, porque después ya no aportan más. La segunda es muy importante. El producto que tiene Scandia, según yo, no lo tiene nadie más. A partir de que ahorres 2 años, si ya no puedes volver a aportar después de los 2 años porque ya no trabajaste, porque te contrataron en el Congo, porque ya no quieres, que no entendería por qué si lo deduces y lo exentas, no tienes penalidad siempre y cuando recojas el dinero hasta el momento en que te ibas a jubilar. Resumen. Si tú no sacas tu dinero antes de los 65 años, no se te cobra un centavo porque el dinero se quede ahí. Es importante mencionar con tu pregunta que si tú quieres tu dinero antes de los 65 años, en el plan personal de retiro, como tiene beneficios fiscales, la institución financiera que maneja tu PPR, ya sea una Afore, una casa de bolsa, un banco, etcétera, o una operadora de fondos, tiene la obligación de retenerte el 20% del capital más los intereses, porque no te los cobró o ya te los dedujo el gobierno. Entonces, no vería por qué lo vas a sacar. Y además, cualquier empresa que tengas un plan de ahorro te va a penalizar el capital. Entonces, aquí lo que está padrísimo es que después de 2 años no tienes por qué seguir ahorrando. Algo más y muy importante para complementar y explicar del producto, en nuestro producto tienes 13 meses de gracia en el periodo de ahorro que tengas por, como se dice vulgarmente, si se te atora la carreta. Oye, este mes me robaron mi tarjeta de crédito, la bloqueé y no me pudieron cargar. Pues eso todo mundo le puede pasar. Tienes 13 meses en donde no te va a pasar nada. ¿Ok? Pero tienes que haber ahorrado también los 2 primeros años continuos. Espero que haya dado respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Seguimos recibiendo muchas preguntas. La verdad es que Órdenes. están muy interesantes todas. Por acá Marisol dice, ya no cotizo al IMSS por ya estar trabajando de forma independiente, que era algo que platicábamos antes de iniciar esta sesión, que muchos de nosotros incluso trabajamos de manera independiente. Así Y es. aquí la pregunta es, ¿qué le conviene más? ¿Aportaciones voluntarias a la FORE o inscribirse al IMSS como trabajador independiente para seguir cotizando?
¿Cuál Depende es como... qué esquema de pensión tengas, Marisol. Si te corresponde el del 73 y tienes la posibilidad de pagar las cuotas del IMSS, por supuesto, en mi humilde opinión, te conviene volver a pagar. Pero si ya eres Afore, no te sirve de nada más que para tener el servicio médico del IMSS, si es que es de tu preferencia esa institución. Por acá está Iriam, espero haberlo pronunciado correctamente. Yo obtuve en su NSS en el 96 porque tenía un seguro facultativo por la universidad. Desde que trabajo está en Afores, lo que ocurrió en el 2023. ¿Aún es posible jubilarse con una pensión asegurada alta antes de la ley del 97? No, por desgracia, mi estimado Iram, eres de los casos que la escuela te inscribió en el IMSS para recibir un servicio médico, pero no como empleado. Entonces, el número de seguridad social que te corresponde es el de 2003, que fue cuando empezaste a trabajar ante el IMSS, por lo cual no puedes recibir la pensión de 1973 o la vieja del IMSS. Por acá hay una otra preguntita que dice, bueno, no tiene el nombre. El ejercicio que se hizo al inicio de la plática de 20 años después del retiro es considerando un monto fijo en el valor de las cosas, pero la realidad es que se tendría que ahorrar más por el tema de la inflación, ¿no? Ese es un excelente comentario, mi estimado compañero anónimo, que no sabemos quién es, pero excelente comentario. ¿Por qué? Porque yo no lo dije eso, pero esos 1,500 pesos mínimos, sugiero que si vas a empezar con eso, autorices a que se incrementen cada año con respecto a la inflación. Como bien lo comentaste, los datos que puse todavía son del 2024 de desayunar, comer y cenar. Es un hecho que para que se mantengan tus inversiones y ahorros, al menos en lo que aportas para ganar a la inflación, tienes que incrementarlo sobre ella. Para ejemplos prácticos, si ganan 100,000 pesos y la inflación fue del 4, pues van a tener que ahorrar 104,000 pesos el próximo año para mantener sus mismos nivel de ahorro, ¿no? Pero es un excelente comentario. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que creo que todos nos quedamos con muchas dudas y sobre todo saber si ya estamos listos para esa planeación de nuestra jubilación. Digo, sobre todo los jóvenes que tenemos afores, como bien dices, ahí es otro tema muy particular que tenemos que estar pues pensando a futuro, ¿no? Digo, ventaja los que tienen todavía la posibilidad de recibir una jubilación por parte del IMSS, malo para todos los que venimos atrás de eso. Me gustaría, perdón que te interrumpa ahí, Claro. personas que están en ese caso y que quieran incrementar su nivel de pensión por el IMSS, como saben, es válido, pero como les dije, se hace un estudio, también es parte de los servicios que yo ofrezco, simplemente para que lo sepan cuando me contacten, que lo podemos analizar. Hay otro tema que también me gustaría que consideren, que también estamos haciendo en mi despacho, que es el tema del Infonavit. La gente está inquieta por si no ha usado su Infonavit y que si lo usa, que si no lo usa. Eso también lo podemos analizar, es totalmente legal. Y son varios servicios lo que yo ofrezco. La plática es del retiro, pero de ahí se relacionan otros, ¿no? Porque el Infonavit está ligado a que cotizas al IMSS y que tienes pensión del IMSS, etcétera, ¿no? Y por eso me atrevo a comentarlo. Adicionalmente, y por obviedad, como la primera pregunta, que me encantará que el dinero que tienen invertido para fondos de emergencia, que quiero acabar mi intervención, y que les recuerdo que es el paso número uno que cualquier persona, en mi humilde opinión, debe de tener. El paso número dos es tener su PPR, y si les sobra dinero de estas dos cosas, ya pueden hacer otras. En particular, ahora los jóvenes, y no dudo que aquí haya algunos project managers muy inquietos e innovadores en el trading con todas las plataformas que existen, incluyendo GBM, que es de la empresa que yo represento. No sé si sea la mejor idea que todo su dinero se lo pongan textualmente a jugar en la bolsa. Hay que tener una estrategia de largo plazo y si tienes derecho, como te dije, teniendo esas dos escalones primeros, voy a decirlo, a jugar con tu dinero, pero pues yo prefiero asegurar primero las cosas que debes de tener como estrategia. Obviamente cada quien tiene su perfil.
Aquí llega una última pregunta. ¿Es verdad que se puede Sí, sacar Alejandro. dinero a partir de los 50 años? No, no es que lo puedas sacar, pues si lo sacas es porque quieres comprar una propiedad y se puede hacer una estrategia para eso. El Infonavit te lo tiene que entregar el IMSS hasta que te jubiles. Alejandro, pues muchísimas gracias. La verdad es que todas las preguntas que hicieron las personas que estuvieron aquí presentes en este webinar fueron súper interesantes y gracias por responderlas uno a uno. Seguramente quedarán algunas preguntas más personales. Por favor, traten de contactar a Alejandro si alguno así lo desea. Y a nombre del Project Manager Institute Capítulo México, el Project Manager Instituto Capítulo México otorga el presente reconocimiento a Alejandro Tapia Castillo por su valiosa contribución a la comunidad de dirección de proyectos con la conferencia Planea tu futuro, como los Project Managers y líderes pueden construir un retiro digno en México, fortaleciendo la cultura de dirección de proyectos para beneficio. A nombre del presidente Arturo Barrios, te agradecemos muchísimo que el día de hoy nos pudieras compartir esta información. Y bueno, creo que aquí siguen llegando más. Yo tengo tiempo y si ustedes Gracias. Todos lo dicen muchas quieren, gracias. yo puedo atender las preguntas que sean grupales y encantado, ya tienen mi correo, mi teléfono, la otra opción para que sigamos hablando. Entonces tú decides, Blanca o Betty, si quieren que sigamos o lo importante de esto es que tomen acciones, aunque parezcan pequeñas, para cambiar lo que están haciendo y empezar a considerar otras cosas de sus gastos, ¿no? Aquí nos están diciendo que muy buena plática y que gracias por compartir los conocimientos, Alejandro. Se me está ocurriendo incluso que en alguno de nuestros eventos presenciales que podamos tener, pudieras estar Claro. precisamente para que puedan tener estas reuniones uno a uno para los que estuvieron el día de hoy aquí, por si no les da la vida, el trabajo y lo demás, puedan tener otra sesión contigo uno a uno. O si no, pues bueno, ya después ellos, incluso si algunos tienen empresas y demás, puedas hacer también estas charlas en sus empresas y puedas seguir compartiendo este conocimiento. Claro, eso es lo importante, porque creo que todos debemos de ayudarnos primero a nosotros mismos, pero ayudar a los demás, lo inicial, a que conozcan estas opciones. Pues muchísimas gracias nuevamente, Alejandro. Muchísimas gracias a las 58 personas que el día de hoy se conectaron con nosotros. La verdad es que para nosotros es muy importante seguir conociendo qué tipo de temas de esta índole son importantes para ustedes. Entonces, por favor, mándenos correos. Al inicio de la sesión dimos precisamente los correos de tanto Betty como míos, precisamente para que podamos seguir trayendo este tipo de información a ustedes y que lógicamente los puedan tener a través del PMI Capítulo México y sobre todo interesados no solo en la capacitación como Project Manager, sino también en las cuestiones personales. Muchísimas gracias. Betty y Blanca tienen mi presentación. No conozco cuáles son los medios de difusión, pero con mucho gusto las personas que se lo soliciten se las pueden dar. Ya tienen la plática. Lo único que les sugiero es que no se la manden a quien sea y no porque esté algo delicado, sino porque no lo pueden saber explicar tal vez tan a detalle. Yo les agradezco nuevamente, que tengan excelente noche y estoy a sus órdenes por si consideran que se tiene que volver a hacer otro tipo de este evento en otro momento, en otra forma, etcétera. Seguramente No, te gracias. estaremos contactando, Alejandro, para llevarte a alguno de nuestros eventos presenciales, porque la verdad creo que es un tema que sí requiere como el sentarse uno a uno, explicarte cada uno nuestra situación, en qué Bien. estamos, económicamente hablando también, y esto sobre todo nos ayuda a los que estamos apenas empezando esta carrera, muchas veces como a planear. Así es. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas Muchas noches a todos y gracias. todas. Gracias, Alejandro. Gracias a todos por conectarse. Buenas noches. Buenas noches, bye.